Vamos a empezar las clases. Ahora sí. Buenas noches, jóvenes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Con ustedes nos toca ver otro tema. Hemos terminado ya la tuberculosis renal, ¿verdad? No, doctora. Sí. No, doctora, se cortó el internet la anterior vez. No pudimos acabar el tema. A ver. ¿Será posible? No creo. Vamos a ver ya. ¿En qué placa hemos quedado de la tuberculosis renal? Estábamos en fisiopatología, hablando de granulomas. Ya. Bueno, la propagación por vía linfática. Una antes, creo, doctora. La 10. Ahí. Sé que hemos quedado acá en los granulomas, ¿no? Ya. Entonces, como hemos venido analizando, todas las lesiones a nivel renal son similares a las que se producen en el foco pulmonar primario. En este caso, los granulomas pueden resolverse espontáneamente o ir a la fibrosis, ¿no es cierto? Sin enfermedad, dañar en forma local, calcificar y causar necrosis. O sea, son otro tipo de alteraciones que se presentan en la tuberculosis renal. Calcificar y transgredir la luz tubular y entrar al intersticio medular. Las formas avanzadas pueden producir una distorsión calicial, una estenosis ureteral, fibrosis vesical, comprometiendo primero los riñones y luego ya por vía descendente a todo lo que es el tracto urinario, genitourinario, sobre todo en los varones. A nivel mesangial se produce la inmunidad innata con macrófagos y daño de los capilares glomerulares que van a determinar la presencia de hematuria. No existe pérdida completa de la capacidad funcional, se limita a uno o varios túbulos renales. A veces hay arteriolitis obliterante en las zonas sanas y se produce isquemia que van a determinar el desarrollo de la hipertensión arterial. Hay destrucción progresiva del parénquima y de la vía urinaria. Hay propagación por vía linfática, por los linfáticos que están en la submucosa y adventicia a todo lo largo de la vía excretora. En resumen, las lesiones de la tuberculosis renal son necrosis caseosa, la nefritis intersticial, la necrosis papilar, la formación de cavernas parenquimatosas, el compromiso de los vasos grandes, produciéndose la arteritis obliterante, la que va a determinar el desarrollo de la hipertensión arterial, el compromiso de la pelvis renal y de todo el trayecto canalicular hacia abajo, descendente, uréter, vejiga, y obviamente va a llevar a la enfermedad renal crónica. El periodo de latencia, como habíamos indicado anteriormente, es bastante amplio de la tuberculosis renal. Puede y es bastante variable y de acuerdo a cada paciente, no es la misma en todos. Y puede ir desde un mes hasta 36 años. Entre el momento de presentación de las primeras manifestaciones de la tuberculosis y el posterior diagnóstico.
Ahora bien, debemos tomar en cuenta que el índice de infección entre los médicos es 2 veces mayor que el del resto de la población. Por eso es importante que ustedes que van a entrar y ya internados se hagan la prevención y la profilaxis correspondiente, poniéndose siempre el barbijo ustedes y también a sus pacientes, sobre todo si son bacilíferos en ese momento. Entonces, la anatomía patológica, ¿no es cierto?, tiene 2 lesiones fundamentales, resumiendo en la tuberculosis miliar y la tuberculosis caseosa. La tuberculosis miliar, que va a comprometer el parénquima renal en la corteza, con pequeños nódulos grisáceos, si ustedes se fijan en esta imagen, causados por los granulomas con necrosis central y que son aproximadamente de 1 milímetro de diámetro. Y la tuberculosis caseosa, que es la forma más grave, produciéndose la formación de cavitaciones medulares con destrucción progresiva de las papilas, las mismas que van a ser sustituidas por un material caseoso, formándose el granuloma caseificado, la necrosis y las ulceraciones. De acá van a ir por vía canalicular hacia las vías urinarias y van a ir produciendo en todo el descenso lesiones típicas de la tuberculosis renal, como por ejemplo la estenosis de los uréteros o del infundíbulo, como se ve acá. ¿Ve? Este es el infundíbulo, pelvis y uréter, y ahí tiene una estenosis, una estrechez. Y también se forman las cuentas de Rosario, como si ustedes se fijan, acá tiene estrecheces, vean, todas son las cuentas de Rosario similares, y este es el signo del lápiz. La clínica de la tuberculosis renal es bastante inespecífica. Su inicio es insidioso y el diagnóstico muchas veces se realiza en forma tardía, cuando ya los 2 riñones generalmente están comprometidos, presentándose muchas veces ya de un riñón no funcionante, lo que se denomina el riñón excluido. La sintomatología, entonces, dolor lumbar en fosas renales, que puede presentar también una infección urinaria alta, disuria, puede ir con una infección urinaria baja, y la piuria, pero que es estéril. Esa es la característica fundamental de la tuberculosis renal, piuria estéril con abacteriuria. Entonces, va a existir microhematuria o macrohematuria. El dolor suprapúbico. Cuando se hace una sospecha clínica, cuando no existe respuesta a un tratamiento con antibióticos, suponiendo que la infección sea de otra naturaleza y no tuberculosa, y el urocultivo sea negativo a gérmenes habituales. Los síntomas sistémicos de fiebre, pérdida de peso y anorexia, que son muy típicos en la tuberculosis pulmonar, generalmente acá no están presentes. El laboratorio es importante tomar en cuenta el signo de Colombino, que es muy orientador. Si bien es cierto, no es específico para decir es tuberculosis renal, pero es muy orientador. Vean, es una hematuria con piuria estéril, abacteriuria y pH ácido. Luego, lo que sí es específico es el cultivo de Lowenstein-Jensen, que se toma en 3 muestras, una mensual. Algunos señalan que no lo ideal, sino que sería mucho mejor hacer 5 meses, pero se imaginan ustedes que 5 meses al paciente se le diga, traiga una muestra, al otro mes otra, y al otro se cansa y no vuelve más, porque así son los pacientes. Entonces, pero sí debe ser sí o sí 3 muestras para ser validada. Entonces, el sedimento de una muestra de orina de 24 horas para el VAR, ¿no es cierto?, para ácido alcohol resistente, para los bacilos. Es positivo generalmente en un 80-90% y puede dar también falso negativo en un 20%. Ahora bien, el test cutáneo de la tuberculina negativa no excluye el diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar. Sin embargo, esta es coadyuvante para hacer un diagnóstico. Si sale positivo, con mayor razón. El examen radiológico simple. Una radiografía de tórax nos va a presentar qué cosa, la famosa caverna, ¿no es cierto?, a nivel de los vértices, sobre todo porque los bacilos son aerobios. Va a existir calcificaciones
en el parénquima. Puede existir, acá está una calcificación, y si vemos nosotros un poquito más, ¿no es cierto? Con nitidez vemos varias calcificaciones. Ahora bien, también se ven las mismas calcificaciones a nivel renal. Esto ya es a nivel renal, esto es pulmonar, y aquí tenemos a nivel renal todas las calcificaciones que se puedan presentar. Las calcificaciones pueden rodear una parte o la totalidad de un tuberculoma. Pueden simular la formación de cálculos renales. La urografía excretora, las lesiones cavitarias, pueden existir lesiones cavitarias, ¿no es cierto? Lesiones cavitarias, una estenosis ureteral en la unión ureteropélvica, esta es la misma imagen anterior que les mostré, la boquilla de pipa y cuentas de collar. Esta es la boquilla de pipa, estas son las cuentas de collar, y aquí podemos ver finito, finito está la punta del lápiz. El pilograma retrógrado, ¿cuándo se va a realizar? Cuando exista ya un compromiso de funcionalidad a nivel del parénquima renal. Aquí tenemos un estudio, por ejemplo, tomográfico igualmente, más los antecedentes del paciente, ¿no es cierto? El COMB positivo, etc. Entonces se hace un diagnóstico más certero, más el cultivo de Lowenstein. De la misma manera, vean, aquí tenemos una reverenda caverna. Y aquí están las calcificaciones caseificadas prácticamente, que es la lesión ya típica de una lesión terminal, donde los riñones ya están excluidos. Qué diferente con el otro, ¿verdad? Bueno, siempre haciendo un recordatorio de la anatomía patológica para mostrarle esta lesión calcificada, que es la más peligrosa y es la terminal prácticamente. La más grave ocurre la formación de cavitaciones en la zona medular con destrucción progresiva de las papilas que son sustituidas por un material caseoso. Este es el granuloma calcificado, la necrosis, que tiene necrosis, y las ulceraciones, la sobreinfección que viene después sobre ella. Bien. El diagnóstico reiterado de la tuberculosis, por lo tanto, será realizar una buena historia clínica, tomar en cuenta, si bien es cierto, las sintomatologías inespecíficas, sin embargo, reitero, si nosotros tenemos una buena historia clínica con antecedentes personales, patológicos, COMB positivo, etc., entonces uno va a ir asociándolos y sí nos va a servir muchísimo, aunque sea inespecífica. El cultivo de Lowenstein, el test cutáneo de la tuberculina, no olvidarse, y el sedimento anormal, con hematuria microscópica, macroscópica, piuria estéril, bacteriuria y pH ácido, reiterando varias veces porque es importante que lo tengan en cuenta. Y obviamente los exámenes complementarios de gabinete, como por ejemplo la radiografía de tórax, la radiografía simple de abdomen, el pilograma excretor si es necesario, y es pertinente realizarlo porque si está ya con compromiso de función renal tendrá el ascendente, y por último la tomografía. O sea, son exámenes complementarios que no vamos a pedir uno a la vez, ¿no es cierto? No, hay que ir pidiendo poco a poco de acuerdo a lo que uno vaya encontrando para ir armando mucho mejor un diagnóstico certero. ¿Cuáles son las complicaciones que puede presentar la tuberculosis renal? La necrosis tubular aguda, los abscesos cavitarios que van a dar una microbaciluria, la sobreinfección, la sepsis, fístulas cutáneas, hemorragia severa, riñón excluido, cuando los riñones ya no están funcionando, son prácticamente afuncionantes, ponen muchas veces en la ecografía. Entonces eso se llama riñón excluido. La hipertensión arterial severa, que va a ser generalmente secundaria a la arteritis. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis renal? Se utilizan los mismos quimioterápicos que se utilizan para la tuberculosis pulmonar. Tenemos el INH, que es bactericida, y su mecanismo de acción consiste en inhibir la síntesis de ácidos micólicos. Esto es muy importante tomar en cuenta porque actúa a nivel de las poblaciones tanto extracelulares en publicación activa y ligeramente sobre las poblaciones
intracelulares. Eso es muy importante tomar en cuenta. La dosis es de 300 miligramos por vía oral cada 24 horas. Tomar en cuenta también sus reacciones colaterales, es hepatotóxico y produce neuritis periférica. La rifampicina es bactericida, inhibe la acción del ARN polimerasa, suprimiendo la formación de las cadenas de ARN. Actúa sobre las formas de poblaciones bacilares y su acción sobre poblaciones en crecimiento intermitente hace que este medicamento sea considerado esterilizante. Por lo tanto, debe estar siempre en la tríada de tratamiento. La dosis es de 600 miligramos por vía oral cada 24 horas. También tiene los problemas de reacciones colaterales. Es hepatotóxico, por lo tanto, al realizar este tipo de tratamientos, siempre harán una monitorización y seguimiento del cuadro con controles de funcionalidad hepática. El etambutol es bacteriostático, no se conoce su mecanismo de acción. La dosis es de 15 a 20 miligramos vía oral cada 24 horas. Puede producir una neuritis retrovulvar. La piracinamida es bactericida y su mecanismo de acción no se encuentra claro. Actúa sobre los bacilos intracelulares. Perdón, esto es muy importante porque el bacilo es intracelular, entonces la piracinamida y el INH no deben faltar. Perdón, un ratito, jóvenes. Como les decía entonces, la piracinamida es muy importante porque actúa a nivel intracelular. No debe ni puede faltar junto con el INH. Entonces, habíamos indicado que también actúan, ¿no es cierto?, en aquellas zonas ubicadas en la inflamación con pH responsable de las recaídas. La dosis de la piracinamida es de 1000 miligramos. Se puede dar de 200 miligramos fraccionado en las 24 horas. Todo depende de la tolerancia de los pacientes. Hay pacientes que sí pueden tolerar en una sola dosis y hay pacientes que no lo van a tolerar, pero también hay que tomar en cuenta si el paciente no se va a cansar o se va a olvidar de tomar cuando es una dosis fraccionada. Entonces, todo eso es importante a la hora de dar la medicación. Es también hepatotóxico. Vean, todas las drogas hasta este momento son hepatotóxicas fundamentalmente, por lo tanto hay que tener muy en cuenta este tipo de acciones colaterales. La etionamida de 750 a 1000 miligramos cada 24 horas se puede dar fraccionada a 250 cada 6 horas. Puede producir náuseas y vómitos, cierta intolerancia gástrica. La cicloserina, o sea, son alternativas, no se dan todas, ¿verdad? La tríada debe estar siempre, INH, rifampicina, piracinamida, que es muy importante porque actúan a nivel intercelular. Y estas otras son alternativas. Hoy en día la estreptomicina, por ejemplo, también está suspendida por su gran acción ototóxica, que es muy importante, y también por el problemón que siempre se utiliza en vía intramuscular. Lo que ya en los esquemas pulmonares incluso ya no figura. ¿Se hace un tratamiento quirúrgico en la tuberculosis renal? Por supuesto que sí, se hace la nefrectomía en casos de tuberculosis renal unilateral y cuando está excluido. Es importante. Ahora bien, puede estar complicada con hemorragia, con dolor intenso que no es tratable, hipertensión y es una fuente potencial de recidivas.
Y con eso hemos terminado, jóvenes, lo que es la tuberculosis renal. Ahora vamos a entrar a tocar otro tema, que es la litiasis renal. La litiasis renal se caracteriza porque los cálculos son concreciones macroscópicas de composición variada. Pueden ser de oxalato de calcio, de ácido úrico, de estrubita, cistina, fosfato de calcio. Los cálculos se pueden formar o depositar en todo el trayecto urinario, desde los cálices, la pelvis, los uréteres y vejiga. Es un trastorno de alta recurrencia, elevada morbilidad e incidencia familiar. Es muy importante tomar en cuenta todos estos detalles. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de los cálculos? Fundamentalmente la dieta, ¿no es cierto? Bueno, son varios factores, pero uno de ellos es la dieta. Si es muy rica en proteínas y en purinas. ¿Cuáles son las purinas? Fundamentalmente las vísceras, ¿no es cierto? Es muy importante tomar en cuenta aquello, que van a aumentar la excreción de calcio y van a producir uricosuria. Los líquidos, otro factor muy importante en cuanto a déficit. Si hay un déficit de volumen urinario menor o igual a 1 litro en 24 horas, claro que va a ser condicionante y va a ser un factor importantísimo en desencadenar y en la formación de cálculos. El clima, por supuesto que sí, un clima cálido va a producir precipitación de cristales y también el sedentarismo. Si a esto sumamos que no se toma la cantidad de agua suficiente para contrarrestar lo que uno transpira y pierde, ¿no es cierto?, por el agua endógena, entonces obviamente va a ser un factor determinante para la formación de cálculos. Es importante que nosotros tomemos en cuenta los alimentos que son ricos, por ejemplo, en calcio, ¿no es cierto?, la leche, el queso, los helados, el yogur, o sea, leche y sus derivados, la sardina, el arenque, los frutos secos, las nueces, el chocolate, el cacao. Es importante que tomemos en cuenta y sepamos además, porque debemos explicar y orientar a los pacientes. Ya les he dicho varias veces que el paciente hace más caso al médico que a la nutricionista, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Los alimentos ricos en oxalato, las espinacas, el ruibarbo, los espárragos, las coles, tomates, remolachas, nueces, apio, perejil, habichuelas, en fin, el cacao y el café. Importantísimo tomar en cuenta todo este tipo de alimentos para hacer una indicación a los pacientes y aconsejar qué pueden y qué no pueden. ¿Por qué se originan los cálculos? Por precipitación y cristalización de las sales, la sobresaturación de la orina por aumento de las sales, la formación de un núcleo y de un medio urinario que puede ser ácido o puede ser alcalino. También se forman los cálculos por los facilitadores, como por ejemplo el oxalato de calcio, por la disminución de inhibidores de cristalización, como el magnesio y el citrato, que evitan la agregación de los cristales. Perdón, acá, pero no sé qué pasó. Bien, seguimos. Ahora, ¿cuáles son estos factores que determinan la precipitación con sales dentro de un rango normal? Disminución del volumen urinario siempre es uno de los primeros factores. Menos de 1 litro o medio litro en 24 horas. Los cambios de pH, las infecciones urinarias, sobre todo las recurrentes, las alteraciones anatómicas, los reflujos, estenosis pieloureteral, la vejiga neurogénica, la válvula ureteral. ¿Por qué y cómo se produce la litiasis renal? Primero, por la hipercalciuria absortiva. Hipercalciuria absortiva. Aumenta la carga que se da cuando aumenta la carga filtrada de calcio y disminuye la reabsorción a nivel del túbulo distal, secundario a la supresión o disminución de la hormona paratiroidea, por un lado. Por otro lado, hipercalciuria de origen renal.
al disminuir la reabsorción de calcio en el túbulo distal, va a determinar que disminuya el calcio circulante, ¿verdad? Y esto va a estimular la secreción de la PTH, la misma que va a aumentar la síntesis de 1,25 de hidroxivitamina D, y esta va a llevar al aumento de la reabsorción de calcio intestinal a nivel del intestino delgado. Y tenemos también la hipercalciuria resortiva. Se presenta en el hiperparatiroidismo primario, donde va a existir aumentada la secreción urinaria de calcio por un aumento del calcio plasmático que va a ser secundaria al aumento de la hormona paratiroidea. Ahora, si ustedes se fijan en estas diferentes imágenes, ¿no es cierto?, la estructura de los cálculos variada que puede existir a nivel de todo el aparato urinario. Los de ácido úrico, por ejemplo, aquí están y se ven más de esta coloración. El oxalato de calcio monohidratado, los fosfatos amónico-magnésicos y oxalatos de calcio dihidratado. Esto es por cultura general, para que tengan ustedes una noción, ¿no es cierto?, de cómo son los cálculos, la variabilidad que existen entre ellos, tanto en su morfología como en su coloración. Su estructura misma es muy diferente. En cuanto a la patogénesis de la litiasis renal cálcica no hipercalciúrica, tenemos la hiperuricosuria. ¿Qué es la hiperuricosuria? Es el aumento del ácido úrico, jóvenes, a nivel de la orina, ¿no es cierto? Por eso es hiperuricosuria. Aumenta la carga filtrada de ácido úrico y disminuye el pH. La hiperoxaluria, la causa más frecuente es entérica, como por ejemplo en el síndrome de mala absorción, donde la grasa no se va a reabsorber y se va a unir al calcio, dejando libre el oxalato en la orina. Luego tenemos la litiasis úrica. 20% del total de la litiasis afecta más a los varones mayores de 60 años. La mayoría son solo de ácido úrico y el 25% son mixtos, en un medio ácido. A veces pueden presentar simultáneamente gota. No se olviden, hemos llevado recientemente, ¿no es cierto?, los trastornos del ácido úrico en los riñones. Entonces, todo esto hemos visto, jóvenes. Patogénesis de la litiasis renal, entonces, cálcica no hipercalciúrica. La hipocitraturia se presenta por acidosis del túbulo distal con acidosis láctica, secundario a ejercicio físico intenso, a infecciones del tracto urinario, que van a facilitar la saturación urinaria de los cristales con la formación correspondiente de la nucleación, un crecimiento y agregación de cristales de calcio sobre la misma. Entonces satura, ¿no es cierto? En el fluido tubular se va a saturar de cristales. Estas van a hacer una nucleación y luego sobre esa se va a seguir agregando los cristales. Por lo tanto, se va a ir precipitando y se van formando los cálculos de diferente estructura, como hemos visto. Luego tenemos la hipomagnesuria, que favorece la cristalización del oxalato de calcio. ¿Cuál es la clínica de la litiasis renal? Muchas veces puede pasar asintomática cuando el cálculo es muy pequeñito y no está obstruyendo la vía urinaria, porque ¿qué es lo que produce el dolor? Es la obstrucción de la vía urinaria y la dilatación que se presenta sobre el cálculo, y a eso se denomina cólico renal. Y el paciente es asimismo, jóvenes, como entra a la consulta. Por eso que en este momento a los pacientes nunca se les debe hacer puñopercusión ni decirle, HC, le voy a revisar, pero no se puede, jóvenes, está muy álgido, entonces hay que tratar de calmar un poquito para hacer la revisión. Los síntomas generales son náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos y radiación del dolor, que es muy importante en el cólico renal. ¿Ya? Va a los genitales del varón y a los labios mayores en la mujer.
Vean, y es así como se presenta típico este dolor de cólico renal. El diagnóstico, obviamente, siempre una buena historia clínica, y si es el cólico renal, está gritando prácticamente su presentación, donde va a ir siempre acompañado de sus síntomas generales de náuseas y vómitos. Puede ir además acompañado de infecciones urinarias, porque hemos dicho que es una causa de precipitación y de favorecer la formación de cálculos, la presencia de infecciones urinarias. Entonces puede estar en ese momento el paciente cursando con infección urinaria. También sobre esta vamos a sumar qué cosa una radiología simple de abdomen, que si son radio opacos nos va a mostrar la presencia de las mismas, como el oxalato de calcio. Entonces, la ecografía renal es orientadora, no es diagnóstica para la litiasis renal, porque no se ve, sino, ¿qué cosa? La dilatación. Hay una dilatación calicial, entonces se está suponiendo que está obstruyendo algo en la vía de drenaje, por lo tanto se están dilatando los cálices. Entonces el ecografista pondrá sugerente de litiasis renal con signo de interrogación para que uno averigüe e investigue si realmente está presentando una obstrucción. No total, porque si fuera total estaría el cólico renal. La pielografía escritora, que es excelente, pero sin embargo el estudio que se realiza y que es más dirigido para los cálculos es la tomografía computarizada, jóvenes. Ahora bien, ¿qué se debe hacer para estudiar el cálculo y para ver cuál de esa naturaleza en cuanto a su etiopatogenia puede ser la causa de ese cálculo en cuestión? Se hace el estudio del cálculo, un estudio se llama estudio metabólico fosfocálcico, donde se manda al laboratorio y ellos hacen la destrucción del cálculo y lo estudian en cuanto a su composición. Vean acá, por ejemplo, independientemente de presentar el cólico renal, el paciente puede estar sangrando en ese momento porque hay laceración de toda la mucosa y produce sangrado. Está muy friable el tejido. Síntomas, ya hemos dicho, inespecíficos, y es acá. Vean cómo es sugestivo de qué es. Esto se ve en la ecografía. ¿Es sugestivo de qué? De obstrucción, porque están dilatados los cálices. ¿Vean? Hay una dilatación de los cálices y del infundíbulo. Por lo tanto, eso es sugerente de litiasis. Sugerente, no estoy diciendo diagnóstico, jóvenes. Bien, y aquí también vemos, vean ustedes cómo está presente y aquella dilatación, además de verse la imagen, se ve dilatación, la repercusión. Esta es una camaragama renal o centellografía renal. Un momentito, por favor. Gracias. Y aquí igualmente, vean estas radiografías que nos están indicando la presencia de una cantidad de cálculos que existe en los riñones y también en la vía de drenaje, ¿no es cierto? Aquí está, vean, en el uréter. Para esto sirve la placa simple de abdomen. Si uno hace placa simple de abdomen, jóvenes, no hay presencia de gases a nivel del intestino, ¿no es cierto? Se ve muy bien en el uréter, sobre todo en los uréteres. Y uno hace generalmente este tipo de estudio de placa simple de abdomen para hacer el seguimiento del tratamiento. Cuando uno está haciendo el tratamiento, entonces va pidiendo cada 2 o 3 días placa simple de abdomen para ver si el cálculo que estaba, por ejemplo, acá por el infundíbulo va bajando, en qué tercio estará, en el superior, en el medio o en el inferior, ¿vean? Y cuando no se mueve y el paciente está tranquilo porque está medicado, entonces, pero no se movió, es donde se debe hacer la interconsulta con urología para ver esa posibilidad de que le hagan una litotripsia. Ya vamos a hablar, ¿no es cierto? Pero vean cómo está este paciente, tiene cálculos hasta para empedrar su calle. Vean ustedes, y es así mismo como se presenta. Yo tengo pacientes que han acumulado, pero realmente, ¿no? Como para ellos mismos dicen, aquí está, tengo piedritas para empedrar mi calle, porque es increíble cómo van eliminando. Y con el tratamiento, como vamos a ver, lo que se evita es que crezca más una vez que se ha formado el núcleo, ¿no es cierto? Esa precipitación
y esa cristalización que se va poniendo todavía sobre ese cálculo no sea mucho, ¿verdad? Con el tratamiento, entonces sean pequeñitos, de tal manera que se vayan eliminando prácticamente con un tratamiento y con la gran cantidad de agua que deben ir tomando. Y es así como se ven los cálculos, jóvenes. Se tienen bastantes imágenes, ¿vean? Hay bastante presentación de cálculos en la cotidianidad, jóvenes. No es muy raro, ¿eh? Los jóvenes presentan muy frecuentemente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el cólico renal? La internación. La conducta terapéutica en el cólico renal, jóvenes, es internación. ¿Para qué? Para realizar un tratamiento a partir de una venoclisis. ¿No es cierto? Se debe dar entre 2 a 3 litros de líquido, suero fisiológico, por supuesto. Se debe sedar el dolor, quitar, que es muy fuerte el dolor, el cólico renal es muy fuerte, el paciente no puede estar sentado con todo el momento de la imagen, así mismo se presenta. Luego tiene que darnos el dolor con analgésico. Dos antiespasmódicos para el valor analgésico tiene que preguntar si no es una reacción alérgica, tenemos el factor fluorescente, tenemos varios analgésicos, que hay analgésicos como antiespasmódicos, el espacio-dolor, el espasmometón, en fin, antiespasmódico más analgésico. Luego es importante que lo que empiece a dar al paciente, que es importantísimo. Y luego se tiene que darse con vómitos antiemésicos. Obviamente que esta condición urinaria estudiar la insuficiencia urinaria también. No olvidarse de la fundamental que también de los pacientes. La dieta debe ser adecuada, teniendo en cuenta todo lo que se debe sacar. Restringir la de calcio, restricción de proteínas, restricción de sodio a menos 100 miligramos por día, puede poner en cuenta un montante también en los cálculos. Dar ciencias para evitar la nutrición, 20 miligramos día y cuando ya mucho tiempo pueden poner 2.5, sobre todo para evitar la nutrición. Bien, entonces, la analgesia cálcica, los considerables de población de menos 100 miligramos por día. Los diuréticos científicos, como la hidroxiapatita en 5 miligramos o 2.5 miligramos. La dieta sulfúrica, la dieta debe ser tratada como una dieta pobre en vitaminas, alcalinización de la orina con carbonato de sodio, 250 ml por porción venosa, y se debe hacer cada 6 horas una media cucharada de carbonato de sodio en el litro de agua. Se debe dar también allopurinol de 100 a 300 miligramos de detecta el ácido úrico. En caso de psoriasis infecciosa, obviamente se va a hacer el tratamiento con antipartianos. Se debe dar la inhibidor de la proteasa como el ácido hidroxiamínico. En la psoriasis sistémica, una dieta pobre en proteína, aminoácidos, pobre en carnes, pescado, lácteos, cereales, integrales y la soya. Alcalinización de la orina con bicarbonato de sodio, porque aumenta la solubilidad de la cistina. Para la hipercaloría absortiva, resina del cacao iónico, no logra absorber que se une al calcio y inhibe su reabsorción. El fosfato sódico de celulosa de 16 gramos por día con los alimentos. Luego tenemos en la hipercalcia renal diuréticos científicos para disminuir la calcio y aumentar la reabsorción en el glóbulo basal y la asociación. Se debe hacer un tratamiento quirúrgico, por supuesto, esto se debe hacer un tratamiento quirúrgico siempre cuando no responda a los tratamientos que vamos a ver. En caso de la leucemia, cuando el caso sea de cierto para el primaria es responsable de la litiasis. Bien, entonces para hacer el cuerpo hay que tomar bastante agua.
entre 2 años sociales mucho más de más sensibilidad y no le ha dado. Hay que tomar en cuenta los portales de alimentos, no olviden. Y la hidratación es muy importante. Se hace la otra sobre la renoscopía flexible a la alta definición. Es posible acceder hasta el interior del mismo riñón para el tratamiento incisivo de los cálculos renales con una alta tasa de éxito, muy importante los urólogos como abordan prácticamente y llegan hasta el riñón y tratan de hacer muchas de los urólogos la autopsia intercorporea se llama en el caso. Se hace un abordaje totalmente de cómo se ingresa para ver dónde están los cálculos y eso va a ser el tan importante tomar en cuenta aquello. También es importante nuevamente recalcarles que se debe hacer la prevención de las recurrencias. Importante cómo tomar en cuenta la cantidad de las dudas y el líquido de las dudas que van a determinar una mayor cantidad de flujo o de usar de calcio. Es importante también tomar en cuenta siempre en la dieta, ¿no es cierto? Los rasgos de calcio, para lo cual hay que comer una dieta que tenga menor cantidad de frutos. Hay que asegurarse que la dieta continua tenga una cantidad adecuada de calcio. Solamente 100 miligramos por día. Solamente. Existe un tratamiento químico, claro que sí, como no puede hacer el tratamiento clínico y a base de hidroterapia, curando la infección, entonces se va a la anestesia extracorpórea. Pero además existe una nefrototomía versus una neurotomía más importante además en este tipo de tratamiento, que primero se debe abordar siempre este tipo de tratamiento desde el médico extracorpórea, quiere decir que el paciente solamente anda choque en una mesa con una camilla, no sé si tiene un espacio al centro donde está agua, más o menos de diferencia la caloría del paciente, y se la dispara para una máquina con una choque para destruir el cargo y luego un tratamiento con beneficios y 3 de exposición para realizar el drenaje y sacar los cálculos. Si así no se hacen los cálculos, entonces se tiene que ir a una cirugía a cielo abierto para sacar el cálculo. Hoy en día las cirugías son muy pocas las que se llegan a hacer. Generalmente responden a este tipo de tratamiento. Ahora la licencia se pone en 2 pies SLL y yo he visto varias veces a los colegas meten en los pies, meten el toco y a través de esa meten una cita en la regla para embadar calor y luego a través de la pinza y la distribuirla. Muchas veces se puede tener éxito, entonces obviamente se hace también muy grave y se elimina. Pero otras veces no, creo que los casos son muy pequeños. Entonces en ese caso también se hace la cirugía. Muy bien, entonces para recalcar que hay que tomar bastante cantidad de agua, que ejercicio, no sé qué controlar algo, me olvidaba eso, cuando el paciente está con cólico renal y la tasa de sintomatología, uno de los tratamientos ideales también en el baño de inmersión. La inina o agua lo más caliente que pueda. Si tiene inina, o una bañera bastante profunda, entonces con agua caliente para guiar la inmersión y la pesticidas, las técnicas fluides, y haya mayor facilidad de eliminar los cálculos. Entonces es importante bajar carbohidratos también, bajar carbohidratos, beber, todo tipo de tratamientos tiene que hacer. Muy bien, como hemos terminado este capítulo, pues hasta que van a dar el examen a las 2 semanas, hasta la próxima. Bueno. Muy bien, jóvenes, que vaya bien. Doctora, ¿cuándo iba tu examen?
pero no es este. ¿O sí? 71. Claro, es el domingo. Ya. Vamos a ver la nena a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Procuren estar unos minutos antes o 15 minutos, mucho mejor. 2. No voy a permitir jóvenes que entren con 2 correos, porque voy a ir dejando. Solamente un correo con su nombre completo. Bueno, vayan a modificar sus correos de email con nombres completos, por favor. No quiero nada, nombres completos. Muy bien, jóvenes. Más vale que no me entiendan los diarios, porque vamos a detectar bien nuestra forma de detectar a los tantos de este tipo de travesuras. Bueno. Estén atentos, les voy a mandar probablemente en el día antes de noche, lo digo para que puedan estar accediendo a la clase, bueno, ¿no? Que les vaya bien, señoritas y jóvenes. Buenas noches.